Acompáñenme, por favor, al libro de los Hechos y leo a partir del versículo 51 del capítulo 7. Hechos 7, verso 51. Y leeré hasta el 8, capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hasta el versículo 4. Hechos 7, versículo 51, hasta el 8, versículo 4. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y a los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba por completo de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Amén. Padre Santo, te damos tantas gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra, tu voz, es tu voz la que rompe la dureza de nuestro corazón. Es tu voz la que ilumina las tinieblas de nuestro entendimiento. Es tu voz la que trae vida a los muertos. Es tu voz la que edifica y reajusta totalmente la vida de una persona que está camino al infierno y a la condenación eterna, y lo mete al camino angosto, pasando por la puerta estrecha que es Jesucristo. Padre, gracias te damos por tu misericordia, porque ciertamente todos hemos pecado contra ti, por tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Jamás por obras nos salvaremos, para que nadie de nosotros nos gloriemos. Gracias te damos que enviaste a tu Hijo. Gracias que en Él tenemos salvación. Gracias que en Él tenemos esperanza de perdón de pecados y vida eterna. Y gracias te damos porque podemos caminar junto a Pablo para conocerte un poquito más a través de todo lo que hiciste en la vida de este gran pecador y gran siervo tuyo.
En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos por favor a recibir esto. Planta tu palabra en nuestras vidas y produce fruto que glorifique tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera como introducción que leyéramos los primeros versículos de la carta de el apóstol Juan, primera de Juan. Si vemos en primera de Juan, quiero que vean conmigo, por favor, primera de Juan, escuchemos lo que dice el apóstol Juan, un discípulo de Jesús, alguien que caminó junto con el Maestro, Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora veamos la siguiente carta de Juan. La segunda carta del apóstol Juan dice, versículo 1, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Amén. Si se fijan bien en el comentario que hace el apóstol Juan en la introducción de estas dos cartas, es esto. Yo voy a escribirles de lo que oí, recibí, palpé, viví y proclamo. Y lo estoy haciendo para que ustedes mismos conmigo vivan exactamente la misma experiencia. Orando acerca de qué podíamos seguir estudiando al terminar el libro de Lamentaciones, me vino a la mente que podría ser bastante útil para nosotros caminar junto a la vida de un gran pecador y un gran santo. Un gran pecador, porque ciertamente vamos a ir viendo esto y partimos de ahí, de hecho, el día de hoy con esta lectura que hice en el libro de los Hechos. Y podemos ver cómo este gran pecador y un gran santo no es más que producto de un gran Dios. Porque al final de cuentas, Dios hace seres humanos y los pone en la tierra y todo con un propósito: manifestar su gloria. Manifestar su gloria, manifestar su poder. Y quisiera que viéramos ahora sí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 del versículo 51 en adelante, yo quisiera que viéramos tres aspectos. Vamos a hablar el día de hoy de Pablo, el testigo. Pablo, el testigo. Ahora, cuando hablamos de un testigo, y ya lo escuchamos en el apóstol Juan, un testigo es alguien que presencia algo. Pero un testigo también es alguien que da testimonio de lo que presenció. No solamente es alguien que recibe información, sino alguien que da una información. Ese es un testigo.
Entonces se puede ser testigo de las dos maneras y hay gente que inclusive se queda callado con la información que recibe y aún falsea esa información para dar una información falsa. Todos nosotros, o la mayoría, por lo menos en México, hemos recibido desde muy pequeños el testimonio de nuestros padres que nos aman de que existe un Dios. Sin embargo, nuestros padres de buena voluntad, ayudándonos supuestamente a tener una fe, tratando de que heredemos la fe de ellos, nos han hablado que existe un Dios y desde niños nos enseñan a esto. Y, por supuesto, si practican algún tipo de religión, automáticamente no solamente nos hablan de un Dios, sino ese Dios es a la medida de la religión que estemos practicando. Llámese el nombre que quieras, ponle el nombre que quieras. Llámese católica, llámese protestante, llámese secta o llámese la que quieras. Repito, no importa el nombre, pero es el Dios en relación a y en proporción a esto que han aprendido ellos mismos. El asunto es que ellos jamás van a poder a nosotros mostrarnos quién es Dios. El Dios verdadero, a menos que conozcan totalmente al Dios de la Biblia. Jamás van a poder enseñarnos quién es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero se manifestó y se va a manifestar siempre a través de su palabra y solo por su espíritu. Jamás ser humano va a poder revelarle a otro ser humano quién es Dios. Jamás, es imposible. Y lo dice la palabra de Dios. Estoy hablando de acuerdo a la palabra de Dios. O Dios te hace nacer de nuevo por medio de su palabra y su espíritu, o no. Este hombre llamado Esteban estaba dando testimonio en un juicio que había contra él. Él estaba rodeado de los más sabios de la época de la palabra de Dios. Estaba delante del Sanedrín, estaba delante de todos los fariseos, de los escribas, de los saduceos, y lo estaban acusando. Y él estaba levantando una defensa en cuanto a las acusaciones que le hacían a él. Lo estaban acusando. Sin embargo, cuando él toma la palabra, y si se fijan y quieren ir a fondo del asunto, aquellos que jamás han leído el capítulo podrían verlo, todo el capítulo 7, van a ver qué sermón se aventó Esteban, pero qué discurso se aventó Esteban, y puro conocimiento de la historia de la Biblia desde Génesis hasta el final. Eso fue lo que dio Esteban, simplemente les dio lo que ellos ya sabían, solo que hay un pequeño detalle, lo sabían a su manera. Todos estos hombres, los judíos, israelitas, religiosos, fariseos, hipócritas, que solamente les gustaba la apariencia de piedad, pero que su corazón y su vida lo negaba, estaban totalmente desarmados con todos los argumentos bíblicos que Esteban les estaba dando a ellos. Y esta lectura, o sea, a partir de donde empiezo a leer, es el tiro de gracia que les da. Y es ahí donde podemos ver, repito, en cuanto a un testigo, quisiera que viéramos así en espejo la vida de un testigo llamado Esteban en comparación a la vida de otro testigo llamado Pablo. Y es donde queremos empezar a conocer a Pablo también como testigo. ¿Qué es lo que vemos entonces primeramente en la vida de Esteban? ¿Qué dice Esteban? Repito, cuando está cerrando su sermón o su defensa, dice en el versículo 51, Hechos 7, 51. Ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también ustedes.
Fíjense nada más, o sea, Esteban no está diciendo, es posible que ustedes no me entiendan porque no les he explicado con claridad de qué se trata esto de Dios. No. A Esteban le queda claro que él solamente da la palabra y que el Espíritu Santo es el que la aplica a la vida de la persona que está escuchando la palabra de Dios. Y les está diciendo, ustedes están resistiendo al Espíritu. Ustedes están resistiendo y siempre lo han hecho así, siempre. Ahora, claro, acuérdense, está hablando con personas que prácticamente se saben todo el Antiguo Testamento de memoria. Prácticamente. Y sin embargo, les está diciendo, ustedes resisten. Ustedes están endurecidos. Ustedes no quieren saber nada de la verdad porque ya tienen su verdad. ¿No se parece eso un poco a lo que sucede en estos tiempos? Tú quieres hablar con alguien acerca del Dios de la Biblia y te dice, discúlpame, yo ya tengo mi religión. Sí, o también quieres hablar con alguien que ya agarró monte y que anda paseando en el desierto y que alguna vez conoció la Biblia, pero la conoció torcida por falsos pastores o falsos maestros, y les empiezas a hablar de, oye, mira, es que deberías, si tú conoces ya la Biblia, mira esto y mira lo otro. No, ¿sabes qué? Por favor, yo ya viví eso, yo ya sé todo eso que sabes. ¿Qué está haciendo la persona? La persona se está oponiendo a Dios, no se está oponiendo a ti que estás hablándole. Amados hermanos, es la verdad. Los hombres somos pecadores, los hombres somos rebeldes, los hombres somos necios. Los hombres queremos hacer las cosas sin Dios. Pero cuando vienen los problemas, queremos bajar a Dios del cielo como si fuera un papalote y hacer con Él lo que a nosotros se nos pegue la gana. Es una cosa terrible. Esteban estaba acusándolos y les estaba informando. Ahora, ¿por qué estaba hablando así Esteban? Porque un testigo, tanto en la vida de Esteban como en la vida de Pablo, vamos a ver tres aspectos. Número uno, su convicción. Un testigo es su convicción. Número dos, además de la convicción, su temor. Y número tres, además de su convicción, su temor, su vida. Son tres cosas elementales que un testigo va a mostrar. Su convicción va a derivar de su temor. Y su temor y su convicción juntos van a traer un resultado de vida. En tanto que tú tengas una convicción de Dios falsa, torcida o nula, vas a tener un temor. Y el temor va a ser a los hombres, va a ser a las circunstancias, va a ser a todo, menos a Dios. Y por consecuencia, tu vida, cada acto de tu vida, cada pensamiento que tengas en el día, va a ser consecuencia de lo mismo. Y tú vas a poder dar y hablar a la gente solo lo que tienes. Tú no puedes sacar un billete de 1,000 pesos si solamente traes un billete de 20 en la bolsa. Tú das lo que tienes, no puedes andar dando lo que no tienes. El problema actual es este, el problema actual que tenemos en el mundo entero es que la misma iglesia, y en términos generales estoy hablando, en la misma gente que dice creer en Dios, cree en una caricatura de Dios, cree en una imagen totalmente inventada, deteriorada, cree en un Dios que tiene parches de la verdad, con un montón de mentiras y con un montón de humanismo, y entonces se convierte en una mezcolanza tal que cuando llegan las situaciones difíciles, en lugar de estar totalmente confiado, que no importa lo que suceda, mi perfecto Dios, que me adoptó como padre y que tiene en el hueco de mi mano, Él está encargado de cualquier circunstancia. Y todas las circunstancias de mi Padre Dios son buenas para mí. No importa cuál sea. Que me pongan una pistola aquí, mi Padre lo está ordenando. Yo recibo aquello que me va a llevar a sus brazos. Eso es lo que estamos oyendo ahorita en la vida de Esteban.
¿Sí? O sea, este hombre está directamente ahí. O sea, él está siendo acusado. ¿Y en qué se está convirtiendo? Se está convirtiendo en un acusador. Él los está acusando, ni siquiera se está quitando golpes, no. Está apuntándoles y está diciendo, ustedes. Eso es lo que está diciendo ahí. Ustedes son duros de cuello, de cerviz. Duros de cerviz. Cerviz es cuello. Es esa gente que le gusta andar así, con puras apariencias y siempre con la barbilla levantada. Eso es duro de cerviz. Duro de cuello. Dice, ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Incircunciso significa que están llenos de carne. La incircuncisión tiene que ver con arrancar la carne. Entonces, están llenos de carne en su interior. Carnalidad en la Biblia va de la mano de pecado, de deseos engañosos, de iniquidad, de pecaminosidad, de concupiscencias, de pasiones desordenadas. Y dice, ustedes son incircuncisos de corazón y de oídos. No nada más son duros de corazón, sino que además sus oídos están llenos de cerilla. Traen un tapón, totalmente tapón, no escucha nada. Totalmente cerrados sus oídos. Dice, resisten siempre al Espíritu Santo. ¿Se fijan? O sea, Esteban no está diciendo, ustedes me están resistiendo a mí. Es al Espíritu Santo. Es al Espíritu Santo. Y ¿saben? Lo hacen igualito que como lo hicieron sus padres. Sus padres también lo hicieron. Es exactamente lo mismo. Esa es la historia de México. Esa es la historia de Latinoamérica. En Latinoamérica llegaron los españoles. Nos trajeron una religión, la buena, la de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos llegaron hasta España. Entonces ahí en España ya se habló el Dios de Roma, el Dios de Constantino. Y entonces empezó a ser un Dios fabricado por el hombre que lo que quería era la hegemonía de Dios. Se manifestaba en los reyes de España, en rey Constantino de Roma y en todos los reyes, y mostraba grandeza. Cuando nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señores de Señores, vino y se humilló y se convirtió en un siervo y en lo más bajo de este mundo. Qué contraste, ¿no? O sea, algo no está bien, pero a la gente no le gusta investigar. Porque le conviene no investigar la verdad. Prefieren vivir bajo su propio engaño. Prefieren vivir en la vil mentira. Continúa Esteban diciendo, ustedes hacen esto. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas ustedes no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes les habían anunciado la venida del justo. O sea, en el Antiguo Testamento todos los profetas anunciaban a Jesús que iba a venir. Pero sin embargo, los antecesores de estos hombres que tenían frente de él habían matado a los profetas. No les habían hecho caso. Ustedes mataron, los padres de ustedes mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Escuchen bien, del justo. Porque solamente hay un justo. Sí, ya sé que tú crees ser justo, tú crees ser bueno. Sí, nada más que no has leído Romanos 3, versículo del 10 al 12. Romanos 3, versículo del 10 al 12 dice que no existe un solo justo en el mundo. Uno solo. Romanos 3, del 10 al 12 dice que no existe una sola persona buena en el mundo, que todos hemos hecho lo malo. Para empezar, ese es un ejemplo simplemente de que delante de Dios nosotros tenemos conceptos que nos enseñaron nuestros padres. No, mira hijo, tú eres bueno. Es más, yo voy a hacer que crezcas y te voy a enseñar todo lo bueno y mientras tú a Diosito para allá y a Diosito para acá, la cuestión es que tú vas a ser bueno. Yo no quiero que tú seas malo. ¿Y eso qué? O sea, ¿en qué lo convirtió a un niño así? En un hipócrita que puede hacer todo lo bueno delante de sus padres para poder verse bueno. La gente lo puede reconocer como justo, pero sin embargo Dios lo ve como lo que es. Tú también, tú y yo, somos pecadores, somos injustos. Esa es la verdad bíblica.
No es la verdad del hombre, es la verdad bíblica. Aquí dice, estaban anunciando al justo, se llama Jesucristo, el único, que antes y después y siempre será el único justo. Que a nosotros nos llame justificados por Él es otra cosa. Pero en justicia propia solamente Jesús. Ahora, ¿qué dice aquí en el versículo 52? Ahora, ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ahora, les está diciendo a sus acusadores que ellos al justo lo traicionaron. Ellos al justo lo asesinaron. ¿Se fijan? O sea, Esteban no tiene problemas. ¿Por qué? Porque Esteban tiene convicciones. Cuando una persona tiene una convicción, es totalmente inamovible de esa convicción. Totalmente. Esa convicción que tiene esa persona es no negociable. O sea, el que mi vida vaya a tener que desaparecer de este mundo por causa de vender mi convicción a precio de mi vida, no lo hago, claro que no. La convicción es la que te mantiene en donde tú estás parado. Y si estás parado en la roca que se llama Jesucristo, no va a haber nada que te mueva de ahí. Y tú no vas a negociar con tus convicciones, en absoluto, cero, no son negociables. La gente te puede dejar de hablar, te pueden correr del trabajo, te pueden decir muchas cosas, pueden ser pero te pueden cortar la cabeza, en pocas palabras. Tú jamás vas a vender tu convicción, porque eres lo que estás convencido que tienes en ti. Y si sabes que eres el que tiene un Espíritu de Dios habitando dentro, por el cual fuiste lleno el día en que la palabra de Dios llegó y te trajo al arrepentimiento de tus pecados y fe en verdadera en Cristo Jesús, es entonces cuando te vas a dar cuenta lo que es la vida verdadera, la vida de Cristo. Y no importando qué tengas que pasar. ¿Qué eres carpintero? Vas a ser un cristiano carpintero. ¿Qué eres arquitecto? Vas a ser un cristiano arquitecto. ¿Qué eres? Lo que seas taxista, vas a ser. O sea, los títulos, mi abuela decía, el hábito no hace al monje. Ser cristiano es algo del corazón. Es el corazón totalmente roto, quebrado, por todo el dolor que le puede causar a uno saber que el justo murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Esteban estaba convencido de ello. Esteban no iba a negociar su vida para que pudiera darle gusto a los religiosos. No, Esteban ya sabía en manos de quién estaba, el que lo había comprado con su sangre. ¿Lo sabes tú, mi amado hermano? O sea, tú que te llamas cristiano, tú que la gente te reconoce que eres evangélico, que eres de esta iglesia o católico, tú que eres mucho de seguir bien, etcétera, etcétera. Todo lo que me hables respecto de Dios. O sea, ¿es esto real? ¿Es genuino? ¿Brota del fondo de tu corazón o es una simple apariencia? Ponerte una bata blanca no te convierte en un médico. Ponerte un estetoscopio colgado no te convierte en un médico. Treparte en un carro de carreras no te convierte en un piloto de Fórmula 1. En absoluto, cero. Versículo 53. Ustedes que recibieron, sigue hablando Esteban y sigue acusándolos, ustedes que recibieron la ley de Dios, porque estos eran los sabios. Todos los fariseos, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, sin embargo, no la guardaron. ¿Te fijas? O sea, una cosa es agarrar la Biblia, pasearla por todos lados, llevarla a la iglesia los domingos y luego llegar a la casa, meterla y sacarla hasta el otro domingo. Eso es exactamente. O sea,
¿A Dios lo metes en la gaveta y lo sacas cada domingo? ¿Realmente es así? O sea, esto es una ridiculez. Ahora, el asunto es, lo más ridículo de todo es que tú piensas que Dios no lo ve. Lo más ridículo de todo es que piensas que Dios no es el omnisciente Dios que todo lo ve. Lo que hagas en lo más oscuro, en el rincón más escondido, Dios todo lo va a estar viendo. ¿Sabes que cada uno de tus pensamientos Dios los conoce? Y le vas a dar cuentas de cada uno de ellos. Esa es la realidad. Y la única manera de poder vivir la vida cristiana es así, como un libro abierto delante de Dios. Primeramente reconociendo la basura que somos. Y estoy hablando en persona, perdónenme, no se sientan ofendidos, estoy hablando de Roberto Perales. Y no estoy diciendo tampoco porque esté practicando el pecado todos los días, no, simplemente porque yo no entiendo nada más, no entiendo. Pero lo que sí sé, o sea, hay muchas cosas que no entiendo, pero lo que sí sé una cosa. Cada mañana, lo único que hago es agradecerle a Dios que me permita abrir los ojos. Y lo único que hago es inmediatamente darme cuenta de mi total incapacidad de poder agradarlo. Nada más ya. Me doy cuenta que no hay nada bueno en mí, si no es la gracia que he recibido, si no son las convicciones que me ha dado, y es la única manera. No puedo vivir la vida de otra manera. No puedo. Esteban les dice, ustedes todo lo que recibieron, no lo guardaron, no lo cumplieron, no lo obedecieron. Porque es bien fácil ser un hipócrita religioso. Pero Esteban está manifestando sus convicciones. Su convicción es inamovible, innegociable y es eterna. Dice en el versículo 54, al oír esto, ya cuando Esteban le está diciendo eso, esto ya fue el colmo. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos. Profundamente ofendidos, date cuenta. Profundamente ofendidos por las profundas convicciones que tenía Esteban. O sea, ¿por qué no darle las gracias a Esteban? Perdón. De que les está hablando la verdad, que está derribando todos sus engaños y toda su hipocresía religiosa. ¿Por qué no mejor suplicar a Dios que le conceda arrepentimiento? ¿Por qué no decirle a Esteban, ayúdanos? ¿Por qué? Ellos se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. ¿Quiénes? Todos los que conocían la Biblia, los expertos de la Biblia, de la teología, de la doctrina, los que tenían doctorados teológicos, los que habían salido de los mejores seminarios con los mejores maestros como Gamaliel, todos ellos estaban crujiendo los dientes. ¿Contra quién? ¿Sabes contra quién? Contra un mesero, uno que sirve mesas. Sí. Si tú ves en el capítulo 6, dice que Esteban fue llamado para servir mesas dentro de la iglesia. ¡Un mesero! Sí. Pero un mesero que vive para la gloria de Dios. Un mesero que toda su vida depende de Dios, es para Dios y va a seguir proclamando a Dios cualquier cosa que haga. Un mesero. No era un fariseo, no era un sabio. Lee el capítulo 6 para que veas quién era Esteban. Lo llamaron a servir mesas, es todo. La iglesia lo llamó a eso. No lo llamó al pastorado. No lo llamó a ser un apóstol. No. Es un mesero. Y entonces, en el versículo 56, en el versículo 55, cuando ellos estaban todos así, jalándose los cabellos, Esteban dice en el versículo 55, pero Esteban, al ver cómo se estaban transformando sus rostros, Esteban lleno del Espíritu Santo, fíjense nada más, lleno del Espíritu Santo, es lo que te trae convicciones.
La convicción real la trae solo el Espíritu que llena tu vida con la palabra que Dios te ha dado, que te hizo nacer de nuevo, que te llamó a arrepentimiento de tus pecados y una fe genuina en Jesucristo. Lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos, ¿dónde? En ellos, en sus caras torcidas, en sus muecas, en su no tenía que ver los dientes rechinando. No. Esteban tenía un mejor lugar para ver. Él tenía que levantar los ojos al cielo. Él sabía que estaba siendo enviado del cielo por una muestra de misericordia para esos hombres de parte de Dios, y estaba cumpliendo su cometido. Estaba dando testigo, estaba siendo testigo, estaba dando testimonio de la verdad, estaba siendo testigo, estaba diciendo lo que él había visto y lo que él estaba pudiendo revelar delante de ellos. Y por eso levantó los ojos al cielo. Levantando los ojos en el cielo, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué vio? La gloria de Dios, el brillo, la incandescencia de la pureza y perfección y la santidad de Dios. Eso fue lo que vio. Más fuerte que el sol mismo, más intenso que el sol mismo. El brillo de su gloria fue lo que lo llenó a Esteban. ¿Y a quién vio en medio de esa gloria? A Jesús. Sí, a los que ellos habían traicionado, a los que ellos habían asesinado, los religiosos, los que decían que creían en Dios, como tanta gente. Vio también a Jesús de pie a la diestra de Dios. De pie está su Salvador, de pie está su Maestro, de pie está su Dios. Jesús es su Dios, su Señor. Lo compró con su sangre, con ese derramamiento que ocurrió en esa cruz, en esa traición, pero con toda una vida que no pecó nada para que le fuera atribuida esa vida y esa justicia le fuera puesta a Esteban. Sabe que no se pertenece a sí mismo. Su convicción es una: Él es mi Rey, mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Esteban lo sabe, y lo único que lo hace es verlo, y brilla la gloria. Obviamente, ¿qué mayor gozo puede tener un hijo de Dios que ver a Dios cara a cara? Por favor, no hay otra manera. Y tristemente la cuestión es que puede suceder todos los días en tu vida. Mientras tú llegues delante de Él, mientras tú abras su palabra, tú estás en una audiencia personal. El Espíritu Santo ya lo tienes. Esto brilla y te manifiesta su gloria. ¿Por qué no lo haces? Porque te has vuelto un mero religioso, simplemente un practicante de la religión, pero tus convicciones totalmente se han debilitado. ¿Por qué tienes miedo al hombre entonces? Recuerda, convicciones traen miedo al hombre o a Dios. ¿Cuál es tu temor? ¿A quién tienes temor? Esteban tenía temor a Dios, no tenía temor a los hombres. Eso es lo que ocurre en un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios pierde totalmente el temor al hombre, el temor a las circunstancias. ¿Qué temeré que me pueda hacer el hombre?, dice el salmista. ¿Qué temor voy a tener de eso? Esteban vio al Señor, vio a Jesús de pie. Versículo 57. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, porque ya no querían oír más, ya no más, como a lo mejor algunos de ustedes ya le apagaron. No importa, eso no es problema para mí. Ya no quiero oír más, no me gusta esa clase de sermones. Pero ¿qué tal? No, hombre, Dios te quiere bendecir. Tú nada más, tú declara, tú decreta, mira, tú da y Dios te va a dar más. Es triste la degradación de la iglesia el día de hoy. Es triste el que hombres y mujeres se llamen cristianos cuando jamás lo han sido. Es triste decir que crees en un Dios y traes la Biblia en la mano y jamás la has abierto. Es triste decir
que Dios, por medio de Cristo, te salvó cuando tú lo aceptaste, cuando tú voluntariamente abriste tu corazón. No tienes ni idea de lo que es la salvación entonces y jamás te has arrepentido de tus pecados. Es triste, porque mucha gente piensa que eso se llama cristianismo. Eso es una vacilada nada más. Es triste. Es triste, estamos avergonzando el santo nombre del Hijo de Dios, estamos manchando la santa palabra pura y poderosa, estamos blasfemando el santo nombre que ha sido invocado sobre nosotros. Estamos ofendiendo, estamos rompiendo los mandamientos. Tenemos otros dioses delante de nosotros, delante de Él, en medio de nosotros, delante de Él. Pastores, hermanos en la fe, autores de libros cristianos, porque nos sabemos todos los libros cristianos y nos sabemos todos los autores cristianos, pero ¿dónde sabemos toda la Biblia? ¿Conocemos toda la palabra? ¿Escudriñamos todo esto como leemos los autores? ¿Podemos citar a tal autor y toda la oración la sabemos? ¿Podemos citar versículos bíblicos? Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron contra él, todos juntos contra él, todos. Y echándole fuera de la ciudad, dice el versículo 58, comenzaron a apedrearle. Comenzando fuera, ya la que lo sacaron de la ciudad. Porque eso sí, no podían derramar sangre adentro de la ciudad, si es la ciudad santa. Había que sacarlo. Había que sacarlo como exactamente hicieron con su maestro, su salvador. Lo sacaron de la ciudad, lo llevaron a un cerro, el Gólgota, el Calvario, y ahí lo crucificaron, porque adentro no es ciudad sagrada, ¿sí? Y lo sacaron. Y entonces, dice aquí, fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. La gente que estaba viendo todo lo que estaba sucediendo, como aquellos hombres religiosos le quitaron las ropas para que las piedras hicieran buenos impactos, los testigos que estaban viendo todo, agarraron la ropa y las aventaron y cayeron a los pies de un hombre llamado Saulo. Sí, era uno que estaba también ahí. Él estaba viendo todo aquello con fascinación. Y ahorita vamos a ver por qué. Y vean nada más, se los ponen a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, ¿qué hacía? Él, Esteban, invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban sabía que estaban en el paredón y que estaban ejecutándolo. Y Esteban sabía a dónde iba. Su convicción y su temor a Dios le llegaron a ese punto del límite final de la vida. Porque convicción trae temor y temor trae manifestación de vida con acciones. Y eso es lo que estamos viendo en este hombre. O sea, este hombre tenía sus condiciones inamovibles, innegociables y profundamente arraigadas en un hombre llamado Jesucristo. Por tanto, se estaba viendo que tenía temor de Dios y no temor de los hombres. Y por supuesto, su valor, su audacia, su acción de juzgar a estos hombres, su pasión con la que estaba hablando y la vida que estaba entregando, todo reflejaba que él era un verdadero testigo. Eso es un testigo. Un testigo es alguien que tiene convicción, temor y vida. Y las tres cosas tienen que ser congruentes, totalmente congruentes, por lo menos en un creyente. ¿Qué pasa? Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió.
Pero ¿cómo es posible que este hombre, después de que le están tirando piedras, sus últimas palabras, lo primero que es, sus palabras últimas son, perdónalos, no saben lo que hacen? ¿No lo dijo así su maestro? No les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué haces tú cuando te la hacen a ti? Cuando alguien te agrede, cuando alguien te ofende. Tú le dices al Señor, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Por favor, ten compasión de él. Bendícelo, Señor, por favor. Eso nos enseña el maestro. Y eso fue lo que hizo Esteban, porque sus convicciones son totalmente no negociables. Y son acordes, son congruentes. Te digo una cosa, yo no soy tu juez, pero tú tampoco eres el mío, te lo aclaro. Si no te está gustando lo que estás oyendo, discúlpame, no me estás juzgando a mí, estás juzgando la santa palabra del Señor. Y el Espíritu Santo lo está resistiendo. Y tu corazón endurecido se va endureciendo más y más y más. ¿Por qué? Porque cuando tú te presentas delante del Dios con su palabra hablando, una de dos. O eres más juzgado o eres salvado. No sé qué esté pasando contigo. O te arrepientes de tus pecados para salvación o te endureces más y te vuelves a decir, yo no quiero saber nada de eso. Yo prefiero mejor, yo tengo mi religión, no necesito otra. Síguele así, vas directo al infierno. Está lleno de buenos, está lleno de justos, está lleno de católicos, está lleno de protestantes también que creyeron ser cristianos. ¡Creyeron! Pero todos los pecadores vamos al cielo y nos quedamos ahí eternamente cuando ya hemos sido justificados por la gracia que hemos recibido. Al recibir la conciencia y nuestro entendimiento han sido limpio, iluminado, nuestras tinieblas han sido abiertas y nuestro corazón cambiado de piedra a carne y nuestra vida llegó. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es nuestro mejor alimento que hay, mejor que cualquiera físico. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos el testimonio entonces de este hombre, Esteban. Él es testigo. Este testigo tiene su convicción firme en Cristo y en su palabra. Este testigo tiene obviamente su temor únicamente a Dios. Y ese testigo con su vida está demostrando. Y no solamente está hablando de Jesús, dando testimonio de Jesús, sino está mostrando que es un verdadero testigo. Ahora, vemos a ese joven. Ese joven llamado Saulo, al cual le aventaron por ahí las ropas de Esteban, ¿qué está pasando? Está siendo testigo. Sí, está presenciando a otro hombre llamado Esteban y todo lo que está ocurriendo. Y miren lo que dice la palabra. Versículo 8. Y Saulo, o sea, el joven que tenía a los pies tirada la ropa de Esteban, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Entonces estamos viendo aquí un hombre que con convicciones, totalmente, sus convicciones son firmes, completamente de acuerdo. Él debe morir, ese hombre debe morir, ese hombre está mintiendo, porque él también conocía la Biblia. De hecho, luego lo va a decir él, lo vamos a estar escuchando a Pablo. Sí, Saulo tenía sus convicciones firmes, consecuencia de su conocimiento, consecuencia de su antecedente religioso familiar, como consecuencia de el fariseísmo en el que vivió. Él tenía sus convicciones totalmente. Él practicaba la religión y era un experto en practicar la religión. Por lo tanto, sus convicciones eran firmes, totalmente de acuerdo. Ese hombre debe morir. Exactamente de la misma manera, Jesucristo también debía morir. Vean a este Saulo, porque es con el que vamos a caminar en los próximos meses, que Dios diga. ¿Y qué dice este hombre Saulo? Estaba por completo de acuerdo con ellos en su muerte. Versículo
en el mismo versículo 1 dice, en aquel día, ese día, se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Ese día se desató una persecución. O sea, mataron a la primer persona creyente. Es el primer mártir de la iglesia. Su nombre es Esteban. Y a partir de entonces se desató una persecución a tratar de acabar con todos los cristianos. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron ahí. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Versículo 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia. O sea, Saulo, este joven que estaba firmemente convencido que Esteban debía morir, estaba también firmemente convencido que todos los cristianos tenían que ser apresados y también muertos. Y por tanto, él se puso en acción contra la iglesia y él hacía estragos, dice, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y a mujeres y los echaba en la cárcel. Arrastraba a hombres y mujeres Saulos y los echaba en la cárcel. Saulo era un hombre de firmes convicciones. Entonces, si Pablo tenía firmes convicciones, ¿en base a qué temor era? ¿Temor de Dios? No. Saulo no tenía temor de Dios. Saulo creía tener temor de Dios, pero su temor era a no cumplir lo que los hombres le habían enseñado como ley. ¿Por qué se sabían la ley de memoria? Eran expertos en la ley de Dios y creyendo que podían vivir toda la ley de Dios, esas personas lo que hacían era tener temor de una sola pizca, una sola punto de la ley de Dios, pisotearlo. El temor era simplemente al hombre. El temor era al hombre. El temor era a su propia justicia. Y simplemente eso era lo que podía vivir Pablo, en el temor del hombre a la ley que el hombre le había puesto aquí delante, porque no podía ser la ley de Dios. La ley de Dios, cuando tú conoces la ley de Dios y te ves delante de ella, te das cuenta que tienes muchos dioses, te das cuenta que has mentido millones de veces en tu vida cuando has dicho medias verdades, te das cuenta que has codiciado el 10º mandamiento, por si no has roto ninguno, por lo menos el 10º, todos lo hemos roto cuando hemos deseado el vestido, la ropa, el carro, la casa, el vaso, el mantel, los zapatos de otra persona. Ya codiciamos, ya rompimos el mandamiento. Y dice la palabra claramente que quien rompe un mandamiento rompe toda la ley. Entonces, Pablo, repito, tenía sus convicciones. Y era por lo cual estaba jalando a la gente, hombres y mujeres, y sacándolos y llevándolos a la cárcel, arrastrándolos. ¿Qué dijimos? Que las convicciones tienen que ver con temor y que tu temor con tus convicciones te llevan ¿qué? A una clase de vida. Pablo apasionadamente estaba persiguiendo cristianos de la misma manera que apasionadamente Esteban estaba proclamando la verdad. Apasionadamente estaba agarrando a la gente y lo estaba arrastrando a la cárcel. Apasionado, era apasionado. O sea, él era un hombre que tenía valor, se metía a las casas, no importaba si aquellos iban a tratar, él se metía, él tenía valor, tenía audacia, quería acción, tenía pasión, quería a todos los cristianos desaparecerlos de la tierra. Esa era su vida, esa era la vida de Pablo, de Saulo mejor dicho, que es el Pablo con el cual vamos a caminar un tiempo. ¿Cómo es posible entonces que este hombre o este joven llamado Saulo, cuando termina sus días sobre la tierra,
como en el caso de Esteban. Vean cómo terminó sus días Esteban en la tierra. Ahora, este joven Saulo, cuando termina sus días, cuando está por morir, ¿por qué dice estas palabras? Acompáñenme a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo 4. Esa es la última carta de Saulo. El Señor Jesucristo, cuando fue tras Saulo, le cambió el nombre y le dio el nombre de Pablo y le quitó el de Saulo. Y este hombre Saulo, ya mayor de edad, ya no es el joven, ya es el anciano. Y escribe a otro joven, siervo de Dios igual que él, porque ya ahora se volvió siervo de Dios, el Señor lo hizo siervo de Dios. Y Saulo le escribe, versículo 6, yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda, para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Una ofrenda de libación en el Antiguo Testamento era una ofrenda que se hacía en el templo ofreciéndole a Dios un sacrificio sagrado. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Mi vida está a punto de ser derramada ya en sacrificio, y fue derramada en sacrificio porque lo asesinaron, igual que Esteban. Pero ese sacrificio no lo ve como un asesinato, Pablo. Lo ve como un sacrificio agradable delante de Dios. Sí, una ofrenda de libación. Ofrenda de libación. Mi amado hermano, cuando tú tienes una firme convicción de quién eres y quién es tu Salvador, cuando tú tienes temor de Dios y no temor del hombre, cuando tú puedes vivir apasionadamente por Él, tú no quieres otra cosa, sino que cada minuto del día sea para su gloria. Tú no quieres otra cosa, sino que el mundo no te vea a ti. Tú no quieres otra cosa. El mundo nos enseña un montón de engaños y mentiras, pero Dios nos enseña la verdad. Y si así con la verdad, como la vemos aquí, de cómo somos, de insensatos, necios, pecadores, nos agarra, nos limpia, pero para limpiarnos tiene que matar a su propio hijo, aunque suene feo, porque fue Dios el que mandó a su hijo. Fue Dios el que mandó a su hijo también a la cruz, y fue su hijo el que voluntariamente se ofreció como sacrificio, una ofrenda agradable a Dios. Esteban lo hizo. Y aquí Pablo dice, mi partida ha llegado. Versículo 7. Dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Y he guardado la fe. ¿Van a ser tus últimas palabras, amado? ¿Van a ser mis últimas palabras? Ruego a Dios que así sea. Peleado la buena batalla. ¿Contra quién? Contra ti mismo. Sí, contra tu egocentrismo, contra tu corazón engañoso y perverso, contra
todo lo que tiene que ver con este mugroso mundo en el cual estamos y somos solamente peregrinos y extranjeros. No pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo. Vamos de paso y nuestra ciudadanía es celestial y es en Cristo Jesús que la tenemos asegurada. Por eso tiene que ser una lucha diaria contra la carne. ¿Tú crees que yo no lucho con mi propia carne? Todos los días lucho con la gracia que Dios me ha dado. Y le ruego que me siga dando gracia, porque solo su gracia se perfecciona en mi debilidad. Yo no puedo, pero Él sí puede siempre. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Va a haber un momento que tú termines la carrera. Yo lo voy a terminar un día. ¿Guardaremos la fe hasta ese momento? Porque el que persevera hasta el final, el que persevere hasta el final será salvo. Porque tenía una fe genuina. Tenía una fe genuina. Porque no era de él. Era una gracia que le fue concedida. Dice Pablo, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Saulo, un joven, Esteban, otro. Saulo, una persona con una capacidad increíble, con una gracia tan grande que el Señor usó para su gloria. Y entre estos dos espacios de la vida de Saulo, vamos a caminar junto con él para que veamos qué es lo que Dios hace con un pecador como tú y como yo. Y lo sigue haciendo. Y lo va a seguir haciendo porque Él es Dios. Y va a manifestar su gloria siempre. Vamos a orar. Amado Padre, tú eres santo, santo, santo. Y es grande tu misericordia al permitirnos hoy estar vivos. Es grande tu misericordia al poder escucharte hablar. Es grande tu poder para que con tu Espíritu Santo abras nuestros oídos y abras nuestro entendimiento y nos hagas ver verdaderamente que estamos débiles o tibios. O de plano, como muchos tal vez hayan estado muertos hasta el día de hoy. Por favor, en el nombre de Jesús, por favor, salva a tu pueblo que todavía está en muerte y tráelo a vida. Por favor, Señor, ven y vivifica tu iglesia. Ven y levanta un pueblo que tenga una pasión en su corazón, reflejo de un temor de Dios que nace de una profunda convicción en una verdad. Jesucristo es Rey, Señor, sobre toda la tierra. Y Él vive en medio de su pueblo para gloria de Dios Padre, por el Espíritu Santo que le ha dado. Tremendo privilegio llamarte Padre nuestro. Tremendo privilegio, el más grande de toda la tierra, poder servirte donde quiera que estemos, donde sea lo que sea que hagamos. Ayúdanos, Señor, por favor. Concédenos mayor gracia. Y te pedimos que apliques esta palabra a nuestras vidas para arrepentimiento y fe de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.